Estamos junto al relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana. Él se encuentra en el país y tenemos el gusto de esta entrevista a través de la agencia de noticias Fides. Relator, bienvenido a Bolivia. Muchas gracias, el gusto es mío. Relator, en Bolivia hay una enorme preocupación por el uso del mercurio, ¿no? Se calcula entre 200 toneladas al año, ¿no?, que van destinadas no solamente a la minería aurífera, sino también saliendo de contrabando a otros países vecinos. ¿Qué representa para la relatoría este tipo de datos en el país? Sí, la Relatoría de Sustancias Peligrosas y Derechos Humanos realiza un trabajo de monitoreo y reporte sobre el ciclo de vida de los químicos y los desechos, en razón de los graves impactos que puede tener la exposición a sustancias peligrosas en la salud de la gente, incluso en su vida. Y en relación con lo que me pregunta sobre el uso y el comercio del mercurio en Bolivia, hace un año ya más tuve oportunidad de enviarle cartas de alegación, que es una de las herramientas que utiliza la Relatoría en su mandato, al gobierno de Bolivia, expresando precisamente esa preocupación ante lo que evidencian las cifras y el aumento de la importación y uso del mercurio en Bolivia, por una parte, y además por lo que eso significa para lo que es la minería ilegal en la cuenca amazónica, por las exportaciones de los excedentes o del mercurio que no se utiliza en Bolivia a otros países de la región, como Perú, como Ecuador, como Colombia. Estas dos preocupaciones son sin duda sumamente graves por los impactos que tiene el mercurio en la salud de la gente y en el medio ambiente. Relator, usted el año pasado, si no me equivoco, dijo que el Estado boliviano tenía hasta mayo para presentar un plan de acción nacional que vaya a reducir el uso del mercurio. ¿Hay algún avance? ¿Usted conoce que existe algún avance respecto a esto o tienen alguna información del cumplimiento de este plan? Los plazos establecidos para la presentación, elaboración y presentación de planes de acción nacional sobre pequeña minería aurífera bajo el convenio de Minamata sobre el mercurio están establecidos en el mismo convenio. Y esos plazos son importantes porque le permiten a la comunidad internacional canalizar y enfocar la cooperación para que los países donde la pequeña minería es más que insignificante y el mercurio dentro de esta actividad es un problema, puedan tomar las medidas para abordarlo de manera oportuna. La demora en la adopción e implementación efectiva de un plan es también preocupante porque el mercurio es un metal persistente que se bioacumula y entonces genera sitios contaminados que no se limpian solos. Se requiere una actividad para prevenir que se genere la contaminación, que se exponga a la gente a este contaminante peligroso, este metal pesado. Y luego también un enfoque de reparación en aquellos lugares donde ya el mercurio esté ocasionando estragos ambientales. ¿El Estado ha cumplido con el plazo que se le otorgó, que era mayo del 2022, la presentación del plan? El plan de acción nacional, entiendo yo, está bajo elaboración. Mi relatoría no ha recibido información acerca de la adopción de un plan. Entiendo que el sitio red del convenio de Minamata tampoco consigna un plan de parte de Bolivia, por lo cual es de entender de que este plan sigue en elaboración. Eso es un elemento de la línea de tiempo acerca de lo que es la elaboración y implementación del plan. Eso es preocupante porque cuanto más se demore un plan, la implementación se demora.
Es preocupante en razón de que el mercurio es un metal persistente. La liberación del mercurio al medio ambiente a razón de la actividad de la minería aurífera significa la contaminación de fuentes de agua, de cauces de ríos, de peces, de pescado, del cual viven comunidades indígenas, no solo para su sustento material, su alimentación, sino también por su cosmovisión y su integración espiritual con el río. Hay una grave afectación, entonces cada día que pasa en el cual no hay una acción decidida es un día más de impacto en la gente que aguas abajo sufre las injusticias ambientales derivadas de la utilización del mercurio por la pequeña minería aurífera. Relator, ¿qué representa, es decir, si el convenio de Minamata establece algún efecto para los estados que demoran, digamos, en la presentación de sus planes? El convenio de Minamata sobre el mercurio, como otros acuerdos multilaterales en materia ambiental, lo que buscan es canalizar la cooperación internacional. Ese es el objetivo del derecho internacional ambiental, y en el entendido de que cuando un país se hace parte de un convenio y asume compromisos internacionales, lo que está en juego es el honor del país en cumplir esos compromisos. En la base del derecho internacional está el principio de la buena fe, donde los estados se comprometen de buena fe a aplicar los convenios a los cuales son parte. En el convenio de Minamata, además de los impactos locales que se verifican en Bolivia sobre las comunidades de mineros que están en la primera línea de exposición, y luego en las comunidades de pueblos indígenas que sufren de los impactos del uso del mercurio, y además en los impactos en las zonas urbanas donde se quema mercurio para separarlo del oro y seguir purificando en joyerías. Todos estos impactos a nivel internacional tienen también relevancia, porque el mercurio una de sus propiedades es la capacidad de ser transportado a largas distancias. Entonces, por ejemplo, hay evidencias donde en pequeñas islas, estados del Pacífico, a miles de kilómetros de donde se practica la minería, las mujeres en edad reproductiva están sufriendo los impactos del mercurio en su sangre. Estas son dimensiones internacionales que requieren de cooperación, y es ahí donde el convenio de Minamata apunta a canalizar esas cooperaciones. Relator, en la región, por lo menos en Latinoamérica, ¿Bolivia es uno de los más rezagados en tener un plan ya efectivo para empezar a ser implementado? Entiendo que hay otros países de la región que están avanzando, ¿no?, relativamente, digamos, ¿no? El problema del mercurio en la pequeña minería aurífera es un problema global. Yo hace 2 semanas estuve en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentando un informe temático sobre esta materia, el cual habla de cómo esta temática afecta a comunidades, mineros y pueblos en la cuenca amazónica, en el África Occidental, en el sudeste asiático. En el contexto de la cuenca amazónica hay países que están tomando medidas. Ecuador, por ejemplo, ha elaborado un plan de acción nacional. Perú tiene ciertas medidas para enfrentar lo que es la minería ilegal aurífera sobre la base del mercurio. Colombia ha prohibido el uso del mercurio en la pequeña minería. Y sin embargo, todos estos esfuerzos se ven frustrados o se ven dificultados por el fácil acceso al mercurio. Y parte de eso es porque entra mucho mercurio a Bolivia que luego sale a los países de la cuenca amazónica. Entonces, desde esa óptica, la preocupación es que también Bolivia se está convirtiendo en un distribuidor de mercurio para la minería ilegal
en la región con los graves impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos que eso significa. Es un tráfico ilegal. Es un tráfico ilegal para la minería ilegal. Ahí hay un matiz que yo le he relevado al Consejo de Derechos Humanos y también al mismo convenio de Minamata, y he recomendado ciertas enmiendas al mismo convenio, porque de acuerdo al convenio, la importación, el comercio de mercurio para la pequeña minería aurífera legal es legal. Yeah. Pero para ese propósito, no para la minería ilegal, sino que para la minería que ha sido autorizada. Y hay mecanismos de control en el convenio de Minamata, como el consentimiento previo informado, que le permiten a los países decidir cuánto mercurio permiten para ingresar a su territorio. Eso es una herramienta, pero no es suficiente. Lo que Minamata debería hacer es cerrar la llave de lo que es el ingreso y el comercio del mercurio y realmente decirle al mundo: el mercurio no es un uso legal, no puede ser utilizado legalmente por los impactos que tiene. Le doy un ejemplo. Si alguien fuera con mercurio y lo derrama en el suministro de agua de un centro urbano, eso es un delito. En todos los países de la cuenca amazónica, probablemente en todos los países del mundo. Pero si alguien derrama mercurio en las fuentes de agua de donde toman los pueblos indígenas, de sus ríos, de acuerdo a sus prácticas, eso sí se permite. Entonces, este doble estándar habla de una discriminación estructural, de un racismo estructural, y habla también de lo que son las brechas en el convenio de Minamata en esta materia. Y por eso el convenio, aunque es un acuerdo comprensivo y robusto, que está teniendo resultados, excepto en lo que es la pequeña minería, el convenio requiere ciertas enmiendas para que funcione mejor. En realidad Bolivia entonces está a contrarruta, es decir, proveyendo mercurio a países que están haciendo el esfuerzo de más bien luchar contra el mercurio. De acuerdo al convenio de Minamata, los países se comprometen en reducir el uso del mercurio en la pequeña minería aurífera y eliminarlo en lo posible. Y para eso elaboran un plan de acción nacional. La evidencia indica que aquí en Bolivia, en vez de reducir el mercurio, ha ido en aumento. O sea, eso ya va en contracorriente de lo que es el objetivo y la exigencia del convenio de Minamata. Aquí en Bolivia no hay ni siquiera regulación normativa, ¿no? Es decir, no se regula. El mercurio entra totalmente legal, ¿no? Absolutamente legal. Entonces no hay un mecanismo que controle ese ingreso, por ejemplo, ¿no? Y esa es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Es una de las grandes preocupaciones el que no existan mecanismos efectivos de trazabilidad. Una vez que ingresa el mercurio, ¿para qué va a ser usado? ¿Y quién lo va a usar exactamente? ¿Y cómo se va a monitorear y fiscalizar eso? Esa información a la relatoría no le ha llegado. Entonces todo indica de que no hay un mecanismo de trazabilidad, y entonces una vez que ingresa el mercurio, parte se desvía a ser utilizado en las operaciones mineras auríferas legales, lo cual es legal, pero parte se deriva a ser utilizado o desviado hacia un mercado ilegal que alimenta una minería ilegal. ¿Qué otro plazo tiene, relator, el Estado boliviano o los estados cuando ya tienen un emplazamiento pero no lo han cumplido? Ahí lo que podemos esperar es que el convenio de Minamata empiece a mirar con mayor detención cuáles son los niveles de cumplimiento de los países de sus compromisos. El mismo convenio tiene un comité establecido para apoyar lo que es la aplicación e implementación del convenio, lo cual implica también ver situaciones donde los países no están respetando los plazos que han sido establecidos en el convenio. ¿Y qué pasa? ¿Les hacen una llamada? ¿Hacen una gestión? ¿En qué deriva eso?
La manera en que opera el relator? derecho internacional en esta materia es con un proceso de diálogo y de cooperación. Es la visibilidad de los temas para que los estados puedan enfocar sus recursos y su atención donde hay desafíos. Entonces, lo que uno puede esperar del convenio de Minamata es también comunicación y alerta acerca de esta situación, y eso también derivar en lo que es el monitoreo y programas de cooperación internacional para abordar la temática del mercurio. Lo último, relator, ¿qué recomendaría? ¿Cuál es la recomendación de la relatoría al Estado boliviano? Bajo estas consideraciones, ¿no? Sí, las recomendaciones al Estado boliviano son también las que le he hecho a la comunidad internacional en mi informe temático, porque como digo, este no es solamente un problema que afecta a Bolivia, aunque en Bolivia tiene particularidades específicas que lo hacen particularmente preocupante. Pero entre aquellas recomendaciones está, por ejemplo, la elaboración de un plan de acción nacional que tenga elementos de reconversión tecnológica que permitan dejar de lado el mercurio en la pequeña minería aurífera. Porque cabe recordar que el mercurio es un método sumamente ineficiente que captura poca cantidad de oro del mineral, y ahora existen otras tecnologías que no son solo más eficientes, sino que además no contaminan de la manera que contamina el mercurio. Eso es lo que buscan los planes de acción nacional, a eso está enfocada la cooperación internacional, a esa reconversión tecnológica que permite dejar de lado el mercurio. Eso es un elemento clave, y eso tiene que estar aparejado en un plan de acción con plazos concretos, con medidas concretas, no algo en el futuro que tal vez algún día pueda ser alcanzado, sino un verdadero plan. De aquí a 2, 3 años, esto va a suceder y esto otro va a suceder, y eventualmente vamos a llegar a un punto donde no va a haber mercurio en la pequeña minería aurífera. Pero tienen que poner el Estado un porcentaje, por lo menos, reduciremos en un 20%, un 30%, me imagino, ¿no? Es un proceso gradual de reducción en función de lo que es la reconversión tecnológica. Es ahí donde es necesario una política de parte de los estados y de cada estado para asegurar una transición justa, porque recordemos también que hay mucha gente que vive en extrema pobreza, que depende de la pequeña minería aurífera y que muchas veces no tiene alternativa al mercurio. Y es ahí donde programas de alternativas y de fomento que permitan esa reconversión y esa transición justa son sumamente importantes. Solamente un apunte, antes de que se me vaya, por favor, relator. Uno de los casos más preocupantes en Bolivia es el caso de un pueblo indígena que es Eceja, ¿no? Que ya se conoce mediante estudios que tiene altas dosis de consumo en su consumo diario, digamos, ¿no? Ellos tienen como base de alimentación el pescado, por ejemplo, ¿no? Que proviene de los ríos que están contaminados. Entonces, usted ha hecho mención en su informe a este tema, ¿no? Los pueblos indígenas están en un riesgo alto de quizás, no voy a decir de exterminio, digamos, pero de contaminación grave de su salud, de la salud de los... Sí, sin duda, y esto yo lo he relevado en el último informe temático que presenté al Consejo de Derechos Humanos, tanto el informe escrito como en el debate oral que tiene lugar en la sesión del Consejo, donde he mencionado el caso del pueblo indígena Ecejas, en parte porque su situación es ilustrativa e incluso paradigmática de la dimensión de injusticia ambiental que está involucrada en este tema. Porque un pueblo que no practica minería, que ha vivido del río por generaciones, que no tiene tierras ni territorios porque son gente del río, cuya alimentación es el pescado, de pronto, de unos años a la fecha, se ve expuesto a este contaminante peligroso como es el mercurio, lo cual lo pone en riesgo de existencia como pueblo mismo. Eso es un caso sumamente preocupante. Esta semana que viene
voy a la Asamblea General de las Naciones Unidas a presentar un informe temático sobre pueblos indígenas y tóxicos, y ahí también voy a seguir relevando la temática del mercurio, la pequeña minería aurífera, pero no solamente la pequeña minería aurífera, también la gran minería y las contaminaciones que genera esa actividad económica, entre otras actividades que tienen graves impactos sobre los pueblos indígenas. Relator, muchísimas gracias y ha sido un placer pues esta entrevista con la Agencia de Noticias Fides. Con Muy mucho amable. gusto, un placer. Muchísimas gracias. De esta manera hemos conversado con el relator de la Organización de Naciones Unidas, es el relator especial para asuntos de sustancias tóxicas, está en Bolivia y con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.